¿Qué tal? Me complace recibirlas y recibirlos una vez más en La Vida es Lucha. Soy su amiga Janet Arceo y les doy la más cordial bienvenida a este programa donde presentamos diferentes aspectos. Es interesante conocer las perspectivas profesionales sobre temas de salud emocional, bienestar general, como el tema que hoy nos ocupa. Durante un torneo de carácter internacional como lo es un mundial de fútbol, todo parece ser alegría, diversión, pero detrás de cada partido o cada celebración hay otra cara que pocos ven. La violencia doméstica que enfrentan las mujeres y menores durante eventos deportivos. Porque la violencia no solo se incrementa en los sitios donde se juega, también se extiende a los espacios en los que se transmite. Pero, ¿por qué sucede este fenómeno tan particular en una coyuntura como un encuentro deportivo? Para responder a esta y otras interrogantes sobre el tema, nos acompaña Gabriela Martínez Bretón, colaboradora de este espacio. Mi Gaby Chula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí. Qué gusto reunirnos y quiero también agradecer a la psicóloga Abigail Pérez Pérez de la Línea Morada, este magnífico servicio gratuito que ofrece Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, a mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de violencia. ¿Cómo estás? Un gusto estar de nuevo contigo y con todas ustedes. Eso, gracias Abigail. Y le vamos a decir ahora quién es nuestra invitada, una magnífica psicóloga, Cristina Herrera, amiga de esta emisión y a quien conoceremos mejor porque Circa se fue a investigar más para dar a conocer a todo el público quién es Cristina. ¿Les gustaría escucharla? Adelante, Circa. Cristina Herrera es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, con especialidad en intervención temprana en niños en las etapas de desarrollo lactante, preescolar y escolar, así como en discapacidad infantil. Cuenta con una maestría en espectro de la conciencia humana y universal y es facilitadora de conciencia certificada por Access Consciousness and Theta Healing. Ha impartido conferencias y talleres sobre primeros auxilios psicológicos, liderazgo afectivo, límites adecuados, inteligencia emocional, resolución de conflictos y conciliación, entre otros. Actualmente se dedica a la práctica privada con niños, adolescentes y adultos, donde trabaja bajo los enfoques humanista, cognitivo-conductual y psicoeducativo. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión de hoy. Muchas gracias por ustedes invitarme a estar aquí, muy contenta para poder compartir de este tema que es muy interesante. Muy interesante. Y bueno, antes de comenzar, hagamos un breve repaso por este tema en la voz, claro, nuevamente de Circa, quien nos pone en contexto. La violencia doméstica durante eventos deportivos ha sido un tema de preocupación creciente. Se ha observado un aumento significativo en las llamadas a líneas de emergencia por violencia familiar, con incrementos de hasta 30% durante competencias deportivas de gran relevancia. Este fenómeno se ha documentado en México, donde se registran aumentos de hasta 38% en la violencia familiar durante eventos deportivos. Factores como el consumo de alcohol y la frustración por derrotas han sido identificados como contribuyentes a este aumento. ¿Le parece increíble? Escuche estos datos publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo. En Latinoamérica, los casos de violencia en pareja aumentan 30% cuando hay partidos de fútbol y las denuncias por lesión pueden crecer 25.9% cuando los equipos juegan en sus propias ciudades, siendo parejas y exparejas los principales agresores. Qué datos tan reveladores, principalmente porque México fue uno de los países sede de la competencia mundialista de 2026, al tiempo que enfrenta altos índices de violencia contra las mujeres, según datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Y así, con este dato sobre la mesa, abro la conversación con la siguiente pregunta para Cristina Herrera. ¿Cuál es el vínculo entre la violencia doméstica y los eventos deportivos como el fútbol? Pues el vínculo tiene que ver mucho con una ola de emociones que van desde la frustración, desde la esperanza, desde la alegría de ver cómo tu equipo va a ganar y que la mayoría de las personas que ven los partidos se meten tanto en ellos que creen que son parte de uno. Entonces, cuando de repente hay alguna falla o de repente hay algún penal, se pueden frustrar y enojar muchísimo y empiezan con faltas al respeto, con manotazos, y desde ahí se empieza a ver cómo empiezan a salir pequeñas señales sobre la violencia y el vínculo que tiene con la violencia doméstica.
como que se olvidan de todo. Se meten, como dijiste muy bien, Cristina, se meten a la pantalla. Además, comprar una pantallota grandota. Ah, súper grande, ya las compran, ¿no? La más grande, claro. Claro. Y te vas involucrando y empiezas a insultar al jugador y al árbitro y se te olvida que estás en tu casa. Exactamente. Y muchas personas justifican las violencias en el partido, pero la verdad es que la violencia está ahí desde antes. Realmente cuando hay este tipo de partidos o eventos es cuando salen a reducir estos focos rojos de que la persona es así realmente. Así es. Violencia, violencia. ¿Quiénes son los más afectados con esta violencia, Gaby? Toda persona que tenga menor poder que el agresor. Niños, la esposa, adultos mayores, por ejemplo, cualquier persona que esté en un grado menor de poder. Ahora, ¿quiénes son los más vulnerables? También las mujeres, por excelencia. 7 de cada 10 mujeres al menos hemos recibido tema de violencia, así que por supuesto que se va mucho hacia las mujeres y hacia los menores. Y algo importante es, aunque no haya golpes para los niños, por ejemplo, el que estén presenciando un tema de violencia también genera un trauma, y eso también es violencia para los niños, porque lo que están viendo es que no nada más es un partido de fútbol o un evento deportivo, sino que esa es la forma de actuar y de resolver las cosas para un niño. Entonces, también esa parte es muy violenta, porque de esa manera crecen. Entonces, tienen miedo, empiezan a tener muchas inseguridades, porque cuando hay un evento de este tipo, la casa va a explotar. Así que es toda la familia, todo el entorno familiar, pero precisamente cuando hay menos poder de una persona de otra, incluso, como te digo, adultos mayores o personas con algún tema de discapacidad, todo esto nos hace que sean más vulnerables ante el agresor. Abigail, aquí entramos justamente a los tipos de violencia, porque Sí. como acaba de decir Gaby, no hay golpes tal vez, pero la forma de vivir el espectáculo puede ser algo muy violento y no Totalmente. se captan, no se... Nadie le puede No se decir nada, dimensiona, sí, claro. pero nadie le puede Muestra decir sutiles. nada. No. Es sutil. ¿Qué En tipos de algún violencia momento- hay? A ver. Ajá, en algún momento la violencia psicológica y emocional pasa de manera sutil, o sea, es decir, que no es percibida, no es percibible por la víctima y a veces ni siquiera por el entorno. A eso me refiero como con sutiles, Ya. no porque sea suave, sino porque más bien se camuflajea. Y dentro de estos entornos de violencia doméstica, pues se puede dar igual, ¿no? La violencia sexual, la violencia física, la violencia económica, la violencia patrimonial, ¿no? ¿Por qué durante los eventos deportivos, Cristina? Digo, son eventos mundiales, nos involucran. Además, nos vienen preparando desde tiempo Claro, atrás. sí. Se habla de todo lo que viene, esta intensidad del fútbol. Bueno, pero hay gente que no siente cómo se va involucrando tanto que llega a estos niveles de violencia. Tiene mucho que ver porque es colectivo. Como lo acabas de decir, nos vienen preparando de Sí. mucho tiempo atrás para estos eventos. Entonces, es algo colectivo que cuando está lleno de euforia y ves que el de lado también está eufórico, pues si a ti de repente te daba pena, pues lo va saliendo. Y sobre todo si hay alcohol. Hay que recordar que el alcohol inhibe bastante algunas emociones que las personas pueden como guardar porque saben que a lo mejor no son apropiadas o porque les da pena o porque no quieren que conozcan esta parte. Y entonces ante esto, la parte colectiva y la lluvia de emociones que están teniendo hacen que empiece a haber esto que mencionaba Abigail, ¿no? Ciertas conductas que empezamos a normalizar o decimos, bueno, no pasa nada, es solo el partido. ¿En qué momento se agudiza más este tipo de exacerbaciones de ánimos y todo? Que si va ganando mi equipo, que si va perdiendo mi equipo. Hay tanta cosa ahí Claro, en medio. la primera es anticipatoria. Desde la preparación de la situación y entonces empieza el estrés de qué vamos a comprar. Si no compraste la botana que yo quería, entonces empiezo a ser una persona agresiva. Sí. Si no invitaste a fulanito que yo quería que invitaras, entonces la primera es anticipatoria y además tengo como el estrés de, ay, ¿sí jugará bien mi equipo? No. La segunda es durante el partido. Hay un tema que mientras más identidad con el equipo yo genere, más tema de emoción exacerbada se da. Entonces, si yo tengo una identidad muy profunda, por supuesto que voy a poder reaccionar de una manera más violenta. Y después
la parte donde ya o ganó o perdió. Y podríamos pensar, no, pues es que si pierde, pues se va a enojar más. Pero resulta que hay una pequeña diferencia entre la reacción de agresión si gana o si pierde. Porque de todos modos, vemos ahora tantos destrozos que hay, porque ganó, y entonces como que nos damos el permiso de sacar toda esa euforia y toda esta emotividad que teníamos como guardadita y que el alcohol de repente nos desinhibe, para poder festejar, pero podemos empezar a causar un daño público o a una persona. Sí, entonces, son 3 niveles. Ahí se agudiza muchísimo esta violencia, antes, durante y después del partido. ¿Por qué lo normalizamos? No se puede normalizar de ninguna manera. No podemos, creo que aquí es muy importante no justificar estas violencias con los eventos deportivos o por el festejo, la celebración, es que es el día, es que es el partido. No, nada justifica un acto violento. En todo caso, si para algo debiese servir, sería para unir, para celebrar, para fortalecer los vínculos dentro de la familia, pero no todo lo contrario que a veces sucede. Sin duda, una conversación que nos arroja más preguntas y puntos de vista que iremos viendo a lo largo del programa. Así que iremos analizando juntos, ustedes desde donde nos hacen el favor de seguirnos y nosotros aquí en la mesa de trabajo. Al regresar, Circa le va a compartir nuestros medios de contacto, así que no le cambien, estamos en La Vida es Lucha. Estamos en todas las redes sociales para atender cualquier duda o comentario que tenga. Síganos en Facebook como Simi TV Oficial. Nuestro Instagram y TikTok aparecen como Simi Televisión. Muchas gracias a Circa, pero más a usted que sigue con nosotros. Mire, el elevado grado de violencia que enfrentan mujeres y niños durante eventos deportivos grandes, entre ellos violencia sexual y violencia dentro del hogar, es el tema de hoy aquí en La Vida es Lucha. Y quiero preguntarle a Cristina Herrera, que hoy nos honra con su presencia, ¿qué papel juega el alcohol? Vamos a seguir con ese tema que ya abrimos desde el bloque anterior. Es el alcohol, otras sustancias, todo esto que provoca que detonen esos comportamientos de violencia. ¿Cómo es posible? Se empieza a lo mejor por una cervecita, pero vamos a más, la emoción del fútbol. Dios, esto está muy fuerte, ¿no? Porque además nunca sabes si el niño también lo está haciendo porque ni cuenta se dan. Exactamente. De hecho, algo que se puede observar en lo que es Colombia, Brasil y México es que en los partidos de fútbol el 30% de violencia y denuncias suben, porque efectivamente hay que recordar que si involucramos alcohol nos inhibe y entonces hace que podamos ser más eufóricos. Y si de repente ya metieron alguna tarjeta, pues automáticamente nos empezamos a enojar. Y si de repente el niño tiró el refresco porque está en casa, la primera reacción que es, ¡ay, recoge eso! O los niños empiezan a dar cuenta de la euforia que están teniendo los adultos y hay de dos, o abusan porque empiezan a probar lo que también los adultos están tomando, o ya saben cómo va a terminar, que papá va a estar enojado si no gana el equipo, y entonces se empiezan a aislar. Y también pasa con las mujeres, porque ellas empiezan a identificar cuando sus parejas pues ya empiezan a tomar de más, como dicen vulgarmente, se les calienta la boca y a lo mejor solo habían comprado un Six y de repente mandan a comprar más y mandan a comprar más, y entonces ahí ya no están teniendo una conciencia que tenga que ver hasta dónde parar y hasta dónde es sano. Incluso se les olvida, como mencionaba Gaby, quiénes están alrededor, si hay visitas, si hay niños, y como dicen, uno puede conocer a lo mejor porque es familia o es amigo, pero no sabemos qué mañas o qué trastornos mentales, decimos los psicólogos, puede haber en esas personas y que pueden aprovechar mientras está la euforia o la emoción del partido para estar observando ya sea los niños o la casa o los adultos justamente de la tercera edad. Es terrible. Totalmente. En casa, igual es el primo, igual es el sobrino, igual es el tío. Claro, y lo peor es que le echamos la culpa al alcohol o a las cosas, pero yo quiero decirles algo, el alcohol no golpea, el partido no golpea. El que golpea es una persona que siente que tiene el control sobre las otras. Exacto. Y decide ejercer violencia contra los demás. Y por supuesto, esta violencia va en muchos sentidos, porque puede ser también, como decían, una violencia
sexual, que después del partido, si perdió o lo que sea, tú tienes que satisfacer mis necesidades y ya no, o sea, y por supuesto tenemos que ser muy conscientes que en un matrimonio, escúchenlo bien, sí puede haber violencia sexual, sí puede haber un abuso, claro. porque a veces decimos, no, pues es que estoy casado, esto no va a ser, pero por supuesto que sí, entonces deriva en muchas otras formas de violencia este tipo de actitudes. Háblanos mucho de todo eso que una mujer puede percibir y que sí puede buscar ayuda profesional y que no tiene por qué pasar por ahí. No, creo que es muy importante sensibilizar a todas las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, en que ningún contexto, ninguna situación, ningún vínculo que exista hacia alguien justifica o da el derecho para que alguien te agreda. Eso no existe. Tenemos derechos y nos deben respeto, tenemos una dignidad, tenemos una integridad que nadie puede pisotear o pasar sobre ella. Entonces, bajo esos derechos, cualquier tipo de violencia es un delito y genera secuelas, genera muchas emociones, genera muchos sentimientos, y para eso pues también estamos nosotros en Línea Morada, disponibles los 24 horas, los 7 días de la semana al 800-911-3232, extensión 8, en donde pueden hablarnos hasta para una situación de desahogo, una situación de aclaración, una situación de necesito orientación, y por supuesto también ya la atención y la intervención, que no están solas, y que si ustedes en todo el partido, en todo el festejo no se están sintiendo cómodas, no se están sintiendo felices, son las más explotadas o son a quien se les está exigiendo más, pues algo no está bien ahí y no tienen por qué guardárselo. Estamos para escucharlas. Muchas gracias. Ahora, aquí también se trata, Cristina, Gaby, Abigail, se trata de dar herramientas a quienes nos siguen. Totalmente. Las preventivas son fundamentales. Claro. ¿Cómo podemos evitar que se llegue a ese punto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, como mencionó Gaby, si nosotros nos preparamos para recibir visitas, también nos podemos preparar para este tipo de eventos. Desde antes recordar que es un partido. Un partido es para entretener, para divertirte, para pasar el rato. También empezar a hacer como vamos a respirar, vamos a meditar. Se puede tener una palabra clave si de repente uno ya está muy alterado, para recordarle que está haciendo, que se está alterando de más, porque entre esposos se conocen y saben. Entonces hay personas que de repente usan estas herramientas de decir, mira, cuando yo diga qué negro está el día, es que ya está subiendo bastante tu violencia o tu euforia, y entonces necesito que la bajes porque los niños se espantan. También es importante hablar con los hijos. Si los hijos no se sienten a gusto en ese lugar, se pueden ir. Muchas veces las personas no se van por miedo a qué van a decir, qué pena, van a pensar que soy cobarde. No, si tú te sientes en un ambiente y en general donde está habiendo violencia, te puedes apartar y puedes no estar presente. Eso ponerte te va a salvo, digamos. Exactamente, ponerte a salvo para que no estés presente. También se tiene que hablar sobre los límites claros. A ver, no voy a permitir faltas al respeto, no voy a permitir manotazos, ni mucho menos voy a permitir de repente que no te des cuenta que me estás hablando mal. Pero, como dijo Gaby, muchas veces eso ya lo vemos desde antes. Entonces, si tú estás en una situación o sabes que tus familiares se ponen muy eufóricos, es completamente válido que antes del partido digas, oigan, aquí no podemos insultar, no podemos gritar, no podemos manotear. Si lo empezamos a notar, vamos a decir una palabra. Si ustedes siguen, nos vamos a ir, ¿no? O se va a acabar como el festejo. Entonces, es como el árbitro. Es hablarlo. Ella tendría que ser el árbitro. Bueno, es que yo sí creo que la verdadera cancha es tu hogar. Totalmente. Que la verdadera camiseta es tu familia. Claro. Independientemente de lo que está pasando allá afuera, tenemos que actuar a favor de nosotros, y tenemos que, porque esto se va a acabar, después de estos 30 y tantos días de partidos y de todo aquello, y habrá un equipo ganador, pero nosotros seguimos siendo una familia. ¿Quién contiene? ¿Quién habla? Si el que exacerba las emociones es él, pues tendrá que ser ella la que hable. ¿Qué opinas? Qué bonito lo dijiste, ¿eh? Me parece que justo tu equipo debería de ser tu familia, y por el que das la piel y la camiseta y defiendes y te enojas, y no por un equipo de personas que no conoces. Está muy bonito poder admirar a un equipo, poder ver cómo juega, pero me parece que es fundamental lo que tú estás diciendo, que sepamos que realmente nuestra camiseta y nuestra piel debería de estar con nuestra familia y los que queremos alrededor.
la violencia en no en el contexto de un partido o de lo que sea, ya venía desde antes. La violencia normalmente es estructural. Ya la violencia, ya nos dijeron por dónde va, ya ha habido muchos avisos, no nada más esto es lo primero. Y ojalá pudiéramos decir, bueno, pues si no me gusta me voy, pero realmente las personas se sienten atrapadas en ese lugar y eso es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, llamar a Línea Violeta para poder decir, siento que estoy en peligro, a Línea Morada, para decir, estoy en peligro, me estoy sintiendo, pues, no sé, violentada, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ahí los pueden canalizar, pedirle a una persona cercana, el poderle decir, oye, estoy pasando por esto, porque necesitamos a alguien que nos ayude a salir de esa situación de violencia, tener documentación lista, porque de verdad el partido nada más detona lo que ya estaba ahí, pero la violencia ya estaba desde antes, así que no podemos cerrar los ojos ante este tipo de situaciones y que la violencia, bueno, pues se va a aumentar. Valdría la pena observar, cada quien en la familia sabe quién pone el orden. A veces, es que en una familia, a veces es un abuelo. Es que cuando viene don Felipe a la casa, ahí no hay gritos. Todo el mundo se comporta. Todo el mundo se comporta. Pues invitemos a don Felipe el día de que vamos a ver el partido. No sé, algo que regule, que nos ayude. Y eso todos lo sabemos, siempre hay alguien. ¿No crees que podríamos hacer algo así? Sí. Estrategias, vaya. Claro. Exacto. Que eviten. O sea, estos focos de mencionar, ahora, no esperamos que si tú conoces a tu pareja y tu pareja jamás había tenido estas conductas en un partido y ya te diste cuenta, sí después tienes que hablar con él y decirle, oye, lo que yo observé fue A, B y C, me sentí así, entonces vamos a llegar a acuerdos para los siguientes partidos. Y también tener en cuenta que si hay otros ojitos mirando, esos ojitos van aprendiendo ciertas conductas. Entonces, siempre es muy importante hablarlo y, como dijo Gaby, tener una red de apoyo, acercarte a su mejor amigo y decirle, oye, acuérdate que si de repente ya está muy eufórico, porque a lo mejor la mujer le puede tener miedo de decir, le va a decir al amigo, dile tal, y esa red de apoyo y ese amigo ya saben cómo llegar y decirle, oye, vamos a bajarle tantito, ¿no? Oye, estamos gritando mucho. O sea, hay muchas herramientas que ustedes pueden preguntar, pueden llamar a la Línea Violeta y a otros tantos que estamos ahí, morada, para poder estar trabajando. Entonces, eso también puede ayudar mucho con herramientas y tips para que sea preventivo en los partidos, sobre todo con todo lo que estamos viendo que está pasando. Sí. Ahora, no crean que estamos aquí nada más hablando de que los hombres son los que podrían ser los agresivos. Conozco mujeres que son las gritonas en casa, que son las que a la hora del partido se ponen peligrosas, ¿eh? De mí no vas a estar hablando. No, pero sí es importante decirlo, ¿eh? Claro. Sí. A veces el hombre es tranquilo y es la mujer la que empieza a gritar, y a pegar, y como es mujer, ahí no importa. No. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que aquí sí tenemos que ser muy equilibrados en este sentido, para decir de que quien sea el agresivo tiene que haber alguien que regule, que ayude a que se regule para evitar llegar a puntos violentos. Regresaremos después del corte con las dudas del público y ya lo sabe, al volver nuestra querida Circa les va a decir cómo pueden contactar este programa La Vida es Lucha. Nos encuentra en Facebook como Simi TV Oficial, mientras que en Instagram y en TikTok somos Simi Televisión. El tema de hoy es violencia doméstica durante eventos deportivos. Continuamos con Janet y su panel de especialistas. Es momento de escuchar las inquietudes de nuestra audiencia. Aquí empezamos con las preguntas. ¿Cómo se presenta la violencia doméstica en hombres en eventos deportivos? Ok, la violencia no necesariamente comienza con un golpe. Puede empezar con algunas actitudes sutiles, como bien decía Abby, ¿no? Poquito a poquito criticando, diciendo cosas que no debo en un momento que no debo, y poco a poco va escalando. Entonces no necesariamente tiene que haber golpes, tiene que ver con que si las personas tienen mucho cuidado a andar de puntitas para no hacer enojar al de junto porque me puede gritar o me puede quitar el dinero o esto. Y por supuesto, se hace mucho más grande y mucho más evidente cuando hay a lo mejor apuestas, cuando hay amigos, porque hay un tema de tribalidad, como que eso me empodera. Así que
la violencia, como les decía, ya viene de antes, no es que nada más se dé en un evento deportivo, ahí es donde se hace mucho más grande, se exacerba y entonces salen todas estas cosas que normalmente pues no están bien vistas, pero en el contexto de cualquier evento deportivo o de apuestas o lo que sea, en ese momento se permite porque lo estoy haciendo nada más por el partido. Así que por eso tenemos que tener muchísimo cuidado en no confundir y saber que donde hay violencia en un partido es que la violencia ya estaba allá adentro. Vamos a una pausa. Volvemos. Pues Ani Caspe. Presente, maestra. Astrid García Gallegos, directora de la Fundación del Dr. Simi, donde nosotros somos íntimos del Dr. Simi, y él ya lo conocen de España, pero ¿qué tanto podemos decir de ti, histórico de la cultura mexicana? Oigan, pues gran anuncio que hizo la Fundación Dr. Simi, Astrid. Así es. Venga. Por cada gol, una cancha de remodelar, el licenciado Víctor González Herrera, siempre promoviendo la salud física y emocional a través del deporte. Bueno, pues dio este anuncio y estamos muy contentos de anunciarlo y de comentar que, bueno, pues van estas canchas para comunidades vulnerables. Por cada gol, una cancha. Así es, a partir del segundo. A partir del segundo, porque fueron 10, ¿no? Fueron 2 contra Sudáfrica. Fueron 10 goles. Uno contra Bueno, Corea. esos 2 no valen porque no había hecho Corea. el anuncio. Sí. Entonces, Corea 1, 3 Chequia, 2 Ecuador, 2 Inglaterra. Así es. ¿A dónde van a ser? Pues mira, es que justo... Estamos en eso. Y antes de eso yo les quiero platicar un poquito porque estaban diciendo, oye, pero ya estaban trabajando en la remodelación de las canchas y es que un poco antes se hizo un trabajo hermoso de remodelar 10 canchas de la mano de Fundación Televisa y el Dr. Simi. Ah, ok. De hecho, aquel fui a la capitán última, fue a una de ellas. En Iztapalapa, y la pasamos súper bien. Jugaron y Jugamos cascarita, dominadas, O sea, la hicimos inauguraron. yoga. Sí. No, sí. espectacular la cancha. Muy bien hecha. Muy Así bien, es. porque ves el antes y el después en el mismo y la espacio. verdad, cuando está el Dr. Simi de por medio... No, es un fenómeno, hacen muy bien es una las estrella. Lo hicimos de rock. volar. Claro, lo hicieron. Que no se nos deshaga. La verdad es que aguanta muy bien y baila muy fue muy bien. bonito este movimiento y darse cuenta de la importancia del deporte, de fomentar el deporte en nuestro país. Y entonces, pues ya don Víctor emocionado, Víctor hijo también, viendo aquí que México estaba haciendo un papel increíble después del primer partido, dijeron, ahora vamos nosotros por nuestra propia cuenta y por cada gol que la selección nacional meta, nosotros vamos a remodelar una cancha. Y por eso también estamos hoy queriendo hacer esta convocatoria, invitar a la gente para que digan por qué tendría que ser en su colonia. Postular su cancha. Postular la Hay cancha que de su postular la comunidad. que ya está Sí, y en que la página. Hay que requiere remodelación. Pero son ciertas características, ¿no? Porque tiene que tener una población alrededor de 3,000 habitantes, las necesidades propias del espacio. Claro. Que sea una Después ver el colonia en antes y después situación vulnerable, digamos, que claro, tengan y- esa necesidad, donde se pueda fomentar el deporte, que jueguen fútbol. Y aparte lo que me estábamos platicando con Astrid, que me encanta, es que dice, no, aquí todo es rápido, o sea, empieza la convocatoria hoy, termina el 31 de julio y el 15 empezamos a construir y remodelar las el casas. banderazo. Así que además, ¿qué cosas hicieron? Increíble. O sea, No. aunque digan, ay, sí, jugamos como nunca perdimos como siempre, yo creo que sí No, hay... ¿qué cosas hicieron los del doctor? Ah, también. No manches. Sí. Es que fue menos en la farmacia. La Su verdad. playera. No, Oye. fue todo un ejemplo. Sí. Porque Muy lo que hicieron en impresionante. Lo que Reforma, hicieron. ¿cuántas toneladas de basura se recogieron? O sea, Así porque es. decían, está en todos lados, menos en las farmacias, farmacias. y claro que estuvo en el Ángel el doctor Simi celebrando, Sí. jugando, pero al día Cuidando. siguiente fue de, vamos a recoger este tiradero. Y fue de los primeros, y Astrid tiene la información exacta de cuántas toneladas de basura se recogió. 10 toneladas de basura en los últimos 3 partidos, Sí. con más de 500 voluntarios en los 3 días, muy motivados. Celebrar también es cuidar. Y bueno, pues una gran verbena que se hizo, pero para cuidar nuestro ángel, porque estaba impresionante. Y no solamente la basura, el pato Merlín que se volvió viral. Sí. Hay Simi Pet Care, que también es increíble sí. también para las personas que tienen mascota y no tienen posibilidad de ir frecuentemente al veterinario. Es las consultas más baratas Yo a fui, nivel... ¿te acuerdas que les ¿Ah, sí? conté que fui a una a conocerla? Ajá. Ya quiero poner la mía. Ah. Ya le dije a Víctor. No, de verdad. Échale una llamadita. Están padrísimas porque está la veterinaria Y la cafetería. y la cafetería. Sí. ¿No? Entonces le dije a Está Víctor. cañón. El pan muy está deli. cañonas. Y
Oye, pero nada más les iba a decir que el Pato Merlín va a tener consultas de por vida totalmente gratuitas. Pobre Pato, lo traían del tingo al tango. Por lo menos ahorita metan al psicólogo tantito. Pobre Pato. No, apapachado está. Oye, pero además, digo, ahora con toda esa comunión que se hizo entre los mexicanos y los ingleses cuando vinieron a jugar, el doctor Simi estaba por todos lados y los ingleses llegaron al país buscando a su doctor Simi. Sí. Lo decían. Sí, where is Dr. Simi? O te mandé o no sé a dónde bueno, no lo metieron en el... ¿Qué fue? El Saturday Night Live. Claro, con James Corden. James Corden comparando que su papá se parecía mucho al doctor Simi. Sí, es verdad, sí. Y les digo otra cosa que me encantó, que cuando les preguntaban a los extranjeros como ¿cuál es la mascota oficial del mundial? Decían, pues en México es el doctor Simi. Y es que es un claro ejemplo del reflejo del mexicano correcto. O sea, es divertido, irreverente, bonachón, bailarín. Bailarín. Víctor González. Se acabó. Y además es a nivel internacional, porque además en Colombia esta campaña que se está haciendo también se va a hacer ahí. Así es. No, ya a esto de las canchas. También, así es. Sí. Qué bueno que lo mencionas, sí, porque como hay farmacias también en Colombia, sí. Y aquí no se piensa nada más en uno, sino en todos. Y los colombianos y nosotros somos, mira, así. Sí. Somos hermanos. Y entonces esta misma activación de remodelar las canchas se hizo para Colombia con los goles que metieran. Entonces ha sido algo muy bonito. Qué padre. Y ahí están, ¿no? Ahí estamos. Y algo muy importante también es que la comunidad se comprometa a participar en el mantenimiento, para que no se vandalicen y hacerlo corresponsables. Es que hay que fomentar el deporte en los niños, en los jóvenes, y vamos a estar trabajando muy bien. Cuiden los espacios. Cuídenlos. Así es. El deporte te cambia la vida. Totalmente. Y además invita a todos los chicos. Es que llegas a la cancha y solitos se te mueven las piernas, ya quieres jugar, ya quieres hacer alguna activación. Y esa es la idea, ¿no? De sacarlos de ciertos ambientes que son lo más adecuado. Y ahí se da, ¿no? Es como cuando antes, ¿no? Que tenías la esquinita para con los amigos, aquí va a ser la cancha. Algo muy importante es que respetaban mucho al doctor Simi. No, claro. Y cuando estábamos limpiando y recogiendo las latas, nos daban la lata. Se la tomaban y nos la daban. Bueno, oye, deberían de negociar con el gobierno de la Ciudad de México que hagan basureros en forma del doctor Simi. Se los roban. Pero es muy buena idea. En forma del doctor Simi. En forma del doctor Simi. Se las van a chingar. Quiero mi bote del doctor. Respetan mucho al doctor Simi. Don Víctor y Víctor nos están viendo en este momento. Por así favor. Que. Y que se mueva la propuesta. Estaría padre. Hay sobre Reforma o en lugares emblemáticos o turísticos que pongan al doctor Simi en bote de basura. Que sabes que también se hizo un poquito la conciencia, por ejemplo, de la playera de la selección, que la verdad sí era cara para muchos presupuestos. Sí, es cara. Pero el doctor Simi, te digo que es que piensa en todo. Y entonces en las farmacias, si tenías un pago de ciertos medicamentos, te daban y te regalaban tu playera. Es que decían, si vamos a apoyar la selección con la marca. No, la de la selección verde, pero con la cara del doctor. Del doctor Simi. Pero sí, o sea, lo mismo. Y la verdad es que estuvo... ¿Por qué no tengo de esas, Ahorita hay que... ¿Qué nos trajiste? Pero mira, siempre trae regalo. No, te trae siempre. el sellito del Simi tatuaje. Es que no hay nadie más generoso que el doctor Simi. Yo adoro. ¿Supieron lo de los tatuajes o no? Sí. Oye, lo de los tatuajes. Que te pagaron 800 pesos, ¿no? Sí, o sea, así es. A ver, don Víctor se hizo un tatuaje. Yo la verdad es que tenía mis dudas si era de verdad. No, claro, me fue de verdad. Aquí lo transmitimos casi en vivo. Yo lo toqué y le dije, cuidado, ¿porque se hacen adictivos? Me dijo, no, ya a estas alturas de la vida no. Se sabe. Pero a raíz de eso fue, los que tengan tatuaje de doctor Simi. ¿Cómo funciona esto? A ver, vamos es un sello nada más, mira. Sí. Es sello, ponele. Pero los otros son de agua. Pero los que tenían... estos son de agua. Con 10 días, duran 10 días. Como ese es igualito el que tiene don Víctor. Es que el día que don Víctor se hizo tatuaje, estuvo aquí con nosotros Víctor. Y entonces dijo, no, es que mi papá dijo que se iba a tatuar, pero no, está loco, no. Y en eso nos empiezan a mandar videos, aquí estando aquí, en vivo. Y dijo, lo está haciendo ahorita. Sí. ¿Cuántas canchas van a hacer? Van a ser 8 canchas. Los goles, ¿no? Así es, por los ¿Y en Colombia goles. igual? Los goles de Los últimos dos partidos. A ver, Colombia a partir Los últimos dos partidos. Fue una cancha. 1 y 0-0. 2. Ok. 1-0 y 1-0.
y arrancamos Bueno, y hoy. los penales, metieron 3 penales, ahí se las dejo también. Le metieron 3 penales a Suiza, fallaron los demás. Pero y algo muy... ¿Te hablan? Ahí está para el el otro. centro. es que este es el grande, mira. Este es el otro lado. grande. Ese es como el de Don Víctor, ¿eh? Este es como el de Don Víctor. No, Mira, qué como el que bonito. tienes ahí, el tatuaje Quedó bien, de ¿eh? agua. El de agua. Así, idéntico, lo tiene Don Víctor. en el brazo. A ver, venga. Venga, Capi. Con todo. Qué cara A ver, tiene, Morgueta. doctor. Repite dónde la gente puede participar Que de busquen la convocatoria. convocatoria en la página de la Fundación del Dr. Simi, www.fundaciondoctorsimi.org. Y bueno, pues hasta el 31 de julio esperamos postulaciones. Tienen tiempo. Qué padre que forman parte de la familia Simi, porque es admirable lo que hacen. De verdad. Yo estoy muy feliz. Nunca había sentido Gracias. tanto cariño y estar en un ambiente laboral que es bonito en todos los sentidos. Lo que hacen, el mensaje, tu equipo de trabajo. O sea, yo estoy feliz. Qué bueno. Damos y damos. Éxito, éxito. Gracias. Gracias, aplausos. La vida es lucha quiere estar en contacto con usted. Por eso, estamos en todas las redes sociales para atender cualquier duda o comentario que tenga. Síganos en Facebook como Simi TV Oficial. Nuestro Instagram y TikTok aparecen como Simi Televisión. Ya estamos en la recta final de esta emisión y es momento de pedir a nuestras queridas compañeras de mesa. Gracias Gaby, gracias Cristina, Abigail, ir sacando conclusiones, lo que se haya quedado por ahí. ¿Cómo prevenir la violencia doméstica? Es importante, más ahora que estamos en estos eventos deportivos que arrastran, como decimos, a las masas. Dejar de minimizar todo esto que vamos viviendo y probablemente si nosotros vivimos desde inicio como mujeres en un ambiente de violencia, no detectamos a tiempo este tipo de señales, pero algunas son muy claras, cómo trata a la gente, cómo trata a un mesero, a la persona que nos ayuda, todo ese tipo de cosas siempre son importantes, así que no podemos minimizar las señales de violencia, un empujón, un jalón de cabello, ese tipo de cosas no son juegos, son violencia, pero no nos enseñaron a detectarla y creo que es muy importante empezar a saber que ese tipo de situaciones, de comportamientos, de conductas nos pueden hacer muchísimo daño. A lo mejor, como hablábamos ahorita con los niños que están en el fútbol, a lo mejor el papá se quedó con las ganas de ser futbolista y entonces va a poner toda su frustración y esta parte de identidad para poder que su hijo salga y sea el Chicharito o algo por el estilo, y entonces lo violenta con tal de que él sí llegue a donde los demás no llegaron. Así que tenemos que tener cuidado de identificar este tipo de actitudes porque pueden cambiar una historia familiar. Imagínate salir del partido del chavito el fin de semana o de la chavita y después no te hablo todo el fin de semana porque no metiste el gol que yo esperaba, porque eres un tonto. Y generan aversión. Dios de mi vida. O sea, un deporte que era lo mejor disfrutado por el pequeñito, ahora se vuelve algo que no quiere, a un deporte al que ya no se quiere dedicar, algo que quiere evitar a toda costa porque se empieza a emparejar malamente el ir a un partido de fútbol con el te voy a agredir, te voy a violentar, ya sé que me van a regañar, ya sé que me va a decir tal por cual mi mamá o mi papá, y entonces pues eso no es nada agradable, ¿no? Exacto. Creo que cuando se empiezan a manifestar este tipo de violencias, es bien importante lo que decía Gaby, empezar a ponerles un alto desde el inicio para que esta situación no sea como la bola de nieve que sigue creciendo, porque todas las relaciones se construyen. Y algo que a veces se nos olvida es que la relación se va a ir construyendo a través de negociaciones, de acuerdos y de límites. Entonces, si yo no puse un límite, si no puse un límite con cómo le hablaron a mi hijo, si no puse un límite con cómo me hablaron a mí, entonces eso es algo como que se permite, ¿no? Como en automático. No necesitas hablarlo, pero si no me dijiste nada, entonces como que lo puedo seguir haciendo, ¿no? Pero si tú lo hablas y expresas tu molestia, expresas tu disgusto, expresas tus razones y lo dejas en claro, pero que también estés bien segura y bien firme de lo que está pasando y de lo que estás viviendo, porque el violentador te puede hacer dudar, ¿no? Te va a decir, estás exagerando. Claro. Eso no es cierto, estás loca. Entonces, estar bien segura y bien clara con lo que ya identificaste y hablarlo. Y si no vas a respetar mi límite, pues entonces ya no podemos seguir construyendo algo. De una vez poner en palabras y además desde un lugar en donde yo tampoco me violente. Exactamente. Porque es muy fácil engancharse.
es que la violencia escala fácilmente. Él gritó y entonces yo grito más fuerte para decirle, no me grites. No, y algo también bien delicado, que la violencia doméstica puede llegar a ser escalonada. O sea, es decir, ejemplo, el esposo agredió a la pareja y la pareja ya agredió al adulto mayor de la casa, el adulto mayor de la casa ya agredió al niño, el niño ya agredió a los compañeritos, al perro, y tenemos un círculo de violencias por todos lados. Eso es importante, atenderlo y atenderlo a tiempo. Creo que hemos aprendido muchas cosas en el programa de hoy. ¿Qué te quedó por ahí en el tintero, Cristina? Me quedó mucho también, si son amigos o son cercanos a esa persona, en algún momento también le tienen que hacer ver que tú también te sentiste incómodo por cómo trató al hijo o cómo trató a la mujer o al abuelo. E incluso hay señales tan básicas desde las mascotas. Vean cómo una persona puede tratar también a una mascota y son señales para saber si son violentas o si no es gentil para uno. Y también recuerden lo siguiente, o sea, el partido dura 90 minutos, las consecuencias duran toda la vida. Entonces tienen que tener mucho cuidado en eso, piensen si realmente vale la pena, ¿no? Y si ustedes no se saben autocontrolar, pero se los han dicho, también pidan apoyo, ¿no? Para que sepan que están afectando a los que están alrededor suyos, porque son capaces de se quedan callados, no dicen. Y también si hay amigos, de verdad, hablen. No saben cuántas veces he visto en consultorio que dicen, es que mi amiga me había dicho una vez, pero ya no me volvió a decir. Y la amiga, pues es que no me hiciste caso, no quería parecer reloj, pero si tú me lo hubieras dicho por 2 o 3 veces, a lo mejor me hubiera dado cuenta. Tienen que decírselo y también decirle, bueno, ve y pide apoyo, amiga, esto no me gusta, ¿no? O amigo, te habla bien feo, date cuenta cómo te trata tu mujer. Entonces, las personas nos damos cuenta cuando hay violencia. Lo que ya no podemos hacer es normalizarlo. 2, quedarnos callados por el qué dirán o porque no me importa o no me tengo que meter. Y 3, sobre todo, pedir esa ayuda y seguir este sexto sentido que tenemos todas las personas de si algo no me está gustando. Si mi cuerpo me avisa cuando yo no me siento cómodo, empiezo a estar ansioso, me empiezo a mover, empiezo a sudar. Esas también son señales de que algo ahí está pasando, que hasta tu cuerpo te está avisando que mejor te vayas o mejor frenes o pongas este límite claro y enseñarle a los niños y adolescentes a decir no o a decir esto me incomodó, hablarlo. Así, no en el momento, pero sí hablarlo para que también sepan que su voz tiene un valor muy importante. Gracias, Cristina. Claro. Gaby. Sobre lo que dijiste, yo creo que no nos podemos dar por vencidas con las personas que están a nuestro alrededor. Diciéndolo de manera amorosa, pero sí, a veces necesita una persona que se lo digan varias veces. Y si decimos, ya se lo dije allá, por tonta, que se quede ahí, o por tonto. Si te importa, de verdad, a decir. exactamente, vamos a tratar de hacerlo, porque salir de una relación tóxica, de una relación de violencia, es muy difícil. Muchísimo, así que creo que tenemos que tener esta parte de bondad y de poderle decir a las personas varias veces cuando las estamos viendo en peligro y recordar que, les decía, las cosas, las circunstancias no golpean, es una persona que decide tener control sobre otra y puede ser un golpe emocional, puede ser un golpe físico, puede ser un golpe de muchas formas, pero no lo podemos aceptar. Y que todo es muy sutil, la violencia es sutil, así que vamos a abrir muy bien los ojos para ver a nuestro alrededor qué señales de violencia estamos detectando. Y a lo mejor si estamos detectando que nuestros hijos están siendo violentos, este es el momento para hacer algo, no cuando ya hizo algo, golpeó a alguien o destruyó una vida, una familia. Y se puso en riesgo, además, porque también se pone en riesgo. Totalmente. Y recuerden que el doctor Simi, que piensa en todo, tiene una línea de ayuda, porque aquí empieza un problema mental, claro, psicológico que debe ser atendido y ustedes trabajan incansablemente. Las 24 horas, los 365 días del año, no descansamos ni en días festivos, siempre van a tener ahí al alcance el contacto de algún psicólogo. Es importante recalcar que somos profesionales, capacitados y certificados, atendiendo a personas que nos piden orientación, nos piden atención, y si ya detectaste que estás siendo víctima de violencia o todavía te queda una duda, no lo has confirmado, aunque te lo dijo una amiga, aunque te lo dijo mamá, papá, tú sigues dudándolo, ahí nos puedes contactar
te podemos orientar, te podemos asesorar, te podemos hacer volver a escuchar tu voz, porque a veces en todo esto hay una confusión bien grande y una se termina perdiendo. Entonces es bien importante volvernos a encontrar y aprender a ver las cosas de una forma realista, ¿no? Dejar de romantizar y de justificar las violencias y aprender que merecemos una vida digna, una vida sin violencia y merecemos ser parte de los festejos deportivos con los mismos derechos y con los mismos privilegios y con las mismas responsabilidades que todos. Exacto. 800-911-3232. Ese es el número telefónico. Simisae está los 365 días del año. 800-911-3232. Cristina Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. No, muchas gracias por la invitación, por este espacio para poder hablar de este tema. En verdad, si tú identificas que estás adentro o un familiar o alguien cercano está ahí, habla, no tengas miedo, no te calles. Realmente la persona a la larga va a valorar muchísimo que se lo hayas dicho e insiste. ¿Por qué? Porque a veces la persona no se da cuenta y es muy difícil salir de esas relaciones y sobre todo que los niños y los adolescentes lo pueden normalizar. Entonces vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar como familia, como comunidad, para que este tipo de situaciones ya no haya y yo encantada de venir a hablar de estos temas aquí con ustedes. Volveremos a coincidir, mi querida Cristina. Bueno, Circa nos va a compartir cómo podemos ver este programa, cómo pueden ustedes decirle a sus familiares que no se pierdan La Vida es Lucha y el capítulo de hoy es muy importante. Adelante, Circa. Encontrarnos es muy sencillo. Ingrese a YouTube y busque nuestro canal, Simi Televisión. Aquí están todos los capítulos de La Vida es Lucha, disponibles para compartir con quien usted quiera en cualquier momento del día. Para recibir más información sobre violencia doméstica durante eventos deportivos, marca el 800-911-3232 para recibir orientación y apoyo por parte de los más de 150 especialistas que conforman la división de Línea Morada, siempre a su servicio. Gaby, un placer como siempre. Un placer, gracias por tanto conocimiento. Gracias. Abigail. Un gusto estar con ustedes y aprender y compartir mucho. Gracias. Y gracias a todas las personas, a todos los especialistas, a todos los psicólogos que de están Línea Morada. En Simiapse, en la Línea Morada. También. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues amigos, como sociedad tenemos que actuar antes de que ocurran las agresiones domésticas relacionadas con eventos deportivos, fortaleciendo una cultura de respeto e igualdad, recordando que la seguridad de mujeres, niñas y niños, adolescentes también, es una responsabilidad compartida. La violencia familiar no debe normalizarse ni justificarse en ninguna circunstancia. La pasión no justifica ningún tipo de violencia. Soy Janet Arceo. Le agradezco de corazón su atención y su compañía para este programa La Vida es Lucha. Ya lo sabe, los espero la próxima semana en este espacio de bienestar emocional creado por Farmacias Similares para todos ustedes. Gracias a todo el equipo de producción, gracias a nuestros compañeros. Hasta el próximo. Un beso, gracias.